Bien, pasemos a antagonistas adrenérgicos en esta segunda parte de este teórico para poder aplicar lo que vimos hasta ahora, que fue una mera introducción. Y esto va a servir para complementar parte de los otros dos teóricos que están colgados en el campus. No voy a hacer un gran abordaje, un gran repaso del sistema nervioso autónomo, pero claramente conocer de la fisiología y saber de qué se encarga, cómo está dividido, cómo se organiza, nos va a dar una noción de sus funciones y de esa manera podemos preguntarnos cómo lleva a cabo esta función el sistema nervioso autónomo adrenérgico. ¿Qué receptores podría tener presente? ¿Cómo están organizadas sus sinapsis para poder dar esta respuesta tan repentina en las situaciones de estrés? ¿No? Nos podemos plantear preguntas que justamente nos van a servir para organizar un discurso a la hora de dar, por ejemplo, un examen oral. Si algo nos puede servir para poder pensar el sistema nervioso autónomo adrenérgico, es las situaciones de estrés en cuanto a la preparación del cuerpo para la lucha o la huida, ¿no? Ya sea de un león que pueda llegar a buscar comida, ¿no? Que nosotros estudiamos la fisiología del león que está preparándose para defender su territorio porque está en peligro o porque necesita ir a comer, o por que se nos hace tarde para llegar a la clase de farmacología, el práctico de este jueves, y por favor tengo que correr el 152 que no llego, ¿no? Entonces, ¿cómo el cuerpo se prepara para estas situaciones? Eh, Justamente activando el sistema nervioso autónomo simpático. Entonces, va a haber distintos cambios fisiológicos que nos pueden servir a nosotros esto, de poder pensar mecanismos puestos en juego para la lucha o la huida, para entender qué cambios se pueden dar, qué voy a necesitar para que esos cambios se den y cómo se implementa esto. Y obviamente el comentario histórico va a tener que ver con cómo se fue de a poquito desmenuzando ese conocimiento sobre los receptores y sus ubicaciones. De ahí a que el fenómeno de Dale pueda ser alguno de los comentarios que puedan llegar a tener o en clase o en algún teórico o mismo en el bolillero. El fenómeno de Dale adrenérgico tiene que ver con la investigación que desarrolló Dale en torno a la adrenalina, que es un agonista adrenérgico, y las distintas respuestas vasopresoras que tuvo cuando la inyectaba a un animal y le medía la tensión arterial. Entonces de aquí ya podemos percibir de que el, la adrenalina, o sea, los agonistas adrenérgicos, van a tener grandes implicancias en las modificaciones circulatorias para prepararnos para el estrés o la huida. Eh, y a su vez, los bloqueantes adrenérgicos posiblemente tengan una gran injerencia o una gran importancia en el abordaje de situaciones cardiovasculares, ¿no? Para poder ponernos un poco en contexto. Fíjense que el fenómeno de Dale, solamente para el comentario histórico, eh, Dale lo que dijo es que hay una primera respuesta de un aumento de la tensión arterial cuando administraba adrenalina y luego, al correr el tiempo y al bajar las concentraciones de adrenalina, la respuesta se encontró una respuesta contraria en un segundo tiempo de un descenso de la tensión arterial, ¿no? Y como el aumento de la tensión arterial venía primero, le llamó alfa, y el segundo, que venía después, le llamó beta. Luego, al preparar al individuo de investigación, administrándole con anticipación un extracto con resuelo de centeno y administrar altas dosis adrenalina, se dio cuenta que el fenómeno alfa no sucedía y solo estaba el beta. Entonces, mucho después, en realidad, no sé si fue Dale, pero sí está hablado por Alquist, mencionó que esto se debía, era la misma sustancia, debe haber un receptor en los vasos sanguíneos que interprete de distinta manera las señales. Esto nos sirve para entender cómo se empezaron a conocer los receptores adrenérgicos y que justamente el desarrollo de agonistas y antagonistas selectivos nos sirvió para caracterizar cómo el cuerpo lleva a cabo sus funciones. O sea que todo fue generándose de manera simultánea y dinámica, como son los procesos biológicos. Em, entonces, esto nos sirve para decir, ojo, que el
aparato cardiovascular lo podemos regular con el sistema adrenérgico. Entonces, si tenemos problemas cardiovasculares, capaz la modificación farmacológica con agonistas o antagonistas de adrenalina nos pueden servir para tratar situaciones clínicas en particular. Hoy en día conocemos mucho, tenemos la suerte y la desgracia. La suerte porque no tenemos que preguntarnos ni andar a tientas con esto, la desgracia porque van a tener que aprender más básicamente, y que cada vez va a ser más conocimiento, de entender y conocer cómo están distribuidos los receptores adrenérgicos, qué segundo mensajero tienen para traducir la señal de determinada manera, y según en qué tejido estén ubicados, estos segundos mensajeros van a ser interpretados de manera distinta. Eso explica por qué las diferencias ante la presencia de adrenalina en el aparato cardiovascular y también cómo el cuerpo se prepara frente a las situaciones de estrés y huida, ¿no? Entonces, un juego que ustedes pueden hacer claramente tiene que ver con pensar por sistemas qué es lo que yo necesito para huir o correr y atribuirle que el aumento de esa función seguramente va a ser responsabilidad del simpático, ¿no? Entonces, no voy a detenerme demasiado en esto porque ya lo deben saber de fisio, pero esto es claramente el repaso que hay que hacer antes de estudiar la farmacología y poder recordar dónde están ubicados los receptores adrenérgicos y qué función desempeñan en cada tejido, ¿no? Y cómo cada tejido interpreta la activación de cada receptor. De esta manera podemos empezar ya a sospechar algunas cuestiones que van a implicar la modificación farmacológica de estas funciones. Siempre empezamos con alguna clasificación como para también ponernos en contexto y que ustedes puedan familiarizarse con los nombres de los fármacos. Es fundamental que ustedes se familiaricen con los nombres de los fármacos. Entonces, antagonistas adrenérgicos, la clasificación va a ir en consonancia de cuál es el mecanismo de acción. Y a saber, tenemos dos receptores que son muy similares estructuralmente entre sí, ¿no? Porque hay subclasificaciones después. Los receptores alfa, que los que más nos van a interesar que conozcan son los antagonistas de los receptores alfa 1, los alfa bloqueantes 1, que son la prazosina, la tamsulosina, la doxazosina y el urapidilo. Todos estos están disponibles hoy en día en Argentina. Y después tenemos no selectivos, o sea que no seleccionan entre el receptor alfa 1 o el receptor alfa 2, de los cuales deberían recordar, más que nada como hecho histórico, la fenoxibenzamina y la fentolamina. Lamentablemente estos dos fármacos no están disponibles en Argentina. Para vincularlo con el examen anterior, la fenoxibenzamina es un antagonista irreversible de los receptores alfa y la fentolamina es un antagonista reversible. Tienen mucha relevancia estos fármacos para el tratamiento del feocromocitoma y luego veremos un poquito de eso pese a que no estén disponibles en Argentina. Y por otro lado tenemos los selectivos alfa 2 que son la yohimbina y la mirtazapina. La mirtazapina actualmente se utiliza en el tratamiento de distintas situaciones clínicas, principalmente como antidepresivo. La yohimbina fue reemplazada por otros fármacos, como veremos más adelante. Y la vedette de esta clase tienen que ver con los beta bloqueantes. Los beta bloqueantes hay 4 generaciones, o mejor dicho 3 generaciones y la tercera generación está dividida en 2. La primera generación son no selectivos, propranolol, sotalol y timolol son los disponibles en Argentina y que estaría bueno que recuerden. Y que claramente hay una segunda generación porque vienen a mejorar algo de los de primera generación. Fíjense que los de primera generación son no selectivos, bloquean tanto beta 1 y beta 2, y los de segunda generación son cardioselectivos. Eso implica un conocimiento de fisio. Los receptores beta 1 se encuentran en altas concentraciones en el tejido miocárdico, en el corazón. Entonces, los
selectivos beta 1 van a tener principalmente efectos a nivel cardíaco. Y ellos son atenolol, bisoprolol, esmolol, metoprolol, que son 4 fármacos de segunda generación que deberían recordar. El acebutolol no está disponible en el mercado de Argentina, pero como comentario es un agonista parcial para vincularlo con el conocimiento que tienen hasta ahora. Olvidé decirles que el propranolol hace las veces de agonista inverso en algunas situaciones. Y de tercera generación podemos incluir dos familias. Una no selectiva, pero ¿qué los diferencia de los anteriores que pueden revestir de una ventaja terapéutica? Bueno, eh, los de tercera generación tienen algún mecanismo adicional de acción, ¿sí? Un mecanismo de acción adicional. El carvedilol y el labetalol bloquean receptores beta y también bloquean receptores alfa. O sea que en realidad serían no selectivos ni de receptores beta ni de alfa. Sí son selectivos de alfa 1, eso es importante, por lo menos el carvedilol. Bloquea alfa 1, beta 1 y beta 2. Y los de tercera generación cardioselectivos son el nebivolol, que está disponible en Argentina, y el celiprolol. El nebivolol cuenta con la posibilidad de liberar óxido nítrico como mecanismo de acción agregado, y el celiprolol, que no está disponible en Argentina, es un antagonista beta 1 y un agonista parcial beta 2. O sea que tiene actividad intrínseca, ¿sí? Tiene actividad intrínseca simpática, lo que quiere decir que tiene la posibilidad de activar a los receptores beta 2. Seguimos y después nos interiorizamos más con esto. De nuevo, la ubicación de los receptores beta nos va a importar para saber cuáles son los mecanismos, los efectos farmacológicos que se desprenden del bloqueo de los receptores beta y nos van a servir para pensar indicaciones posibles y contraindicaciones posibles, ¿no? O sea, efectos deseados para situaciones clínicas en particular y efectos no deseados para situaciones que pueden tener el paciente de ser susceptibles a tener algún efecto adverso. Ya lo habrán visto en el práctico, pero que sean ordenados a la hora de dar un examen puede servir mucho para que no se olvide ningún efecto adverso grave o ningún efecto que pueda ser problemático en ciertas personas o indicaciones terapéuticas también, ¿no? O efectos farmacológicos. Entonces, una organización posible es pensar de céfalo-caudal cuáles son todos los órganos y sistemas que contamos con modificación por parte del adrenérgico. Y en base a eso, pensar si los receptores beta tienen su función ahí y qué sucedería si son bloqueados, ¿no? Con esa función. Esto nos sirve para integrar fisiología, bioquímica y anatomía y parte de lo que pueden ser procesos fisiopatológicos. Entonces, ¿qué efectos farmacológicos tendrían los bloqueantes beta adrenérgicos? Yo les dije que principalmente van a tener aplicaciones cardiovasculares, ¿no? Como el aparato cardiovascular va a tener mucha influencia adrenérgica, entonces probablemente la modificación farmacológica no sea útil para ciertas situaciones clínicas. Entonces, por ejemplo, al tener efectos sobre el corazón, los receptores beta son bloqueados, disminuyen las 4 propiedades cardíacas, ¿no? Ese sería, o sea, el mecanismo de acción, bloqueo de receptores beta. Eso va a impactar en las células cardíacas, disminuyendo sus 4 propiedades cardíacas, o las 4 propiedades, que son, sabrán ustedes, el inotropismo, el vatmotropismo, el cronotropismo y el dromotropismo. Al disminuir las 4 propiedades cardíacas, disminuye también el consumo de oxígeno, ¿no? O sea, disminuye el trabajo cardíaco, disminuyen los requerimientos de oxígeno. Entonces, esto que parece aquí como antianginoso, es importante que ustedes sepan que la angina de pecho es una situación de dolor vinculado con la isquemia del miocardio, ¿no? Ese dolor que aprieta, que se refiere como una constricción en el pecho, por eso angor,
¿sí? Que también de ahí viene angustia, ¿no? La palabra, está vinculada con una alteración o en la oferta de nutrientes al corazón o en la demanda de nutrientes de ese corazón, ¿no? Entonces nosotros podemos o tratar la oferta, destapar las arterias coronarias o vasodilatarlas, ¿no? O disminuir el requerimiento de ese corazón. Y una de las disminuciones de requerimiento de ese corazón posibles o generadas por farmacológicamente es disminuir el estrés adrenérgico que pueda tener ese corazón, o sea, disminuir la activación adrenérgica que pueda presentar. Entonces, al disminuir las cuatro propiedades cardíacas, la persona que sufre dolor de pecho posiblemente deje de sufrirlo, ¿sí? Entonces es antianginoso. Los que mejor tienen respuesta en este caso son los cardioselectivos. ¿Por qué? Porque al bloquear solo receptores beta 1, no disminuyo tanto las funciones cardíacas, ni se produce una vasoconstricción periférica que pudiera llegar a aumentar la resistencia periférica y que eso pueda conllevar una alteración en el flujo en otros tejidos y que eso pueda llevar a una insuficiencia eh, en la perfusión y una insuficiencia del órgano que no está recibiendo los nutrientes adecuados. Básicamente estoy hablando de evitar que la bomba falle en su función, ¿no? Entonces, los bloqueantes beta cardioselectivos, al no bloquear beta 2, no sucede esta vasoconstricción periférica, no bajan tanto las propiedades cardíacas como para producir una dificultad en la perfusión periférica, especialmente en el momento de realizar ejercicios en los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca. Ahora vamos a ver más de insuficiencia cardíaca. También disminuyen el cronotropismo, el dromotropismo, el vasomotropismo. Esto quiere decir que el corazón va a latir más lento y pueden ser útiles como antiarrítmicos. O sea, tienen un efecto antiarrítmico. Disminuye la frecuencia cardíaca. Entonces puede ser útil para tratar taquiarritmias, o sea, arritmias que se caracterizan por el aumento de la frecuencia cardíaca. Una cosa que no dije es que al disminuir el inotropismo y la frecuencia cardíaca, justamente también colabora el efecto antianginoso. ¿Qué quiere decir esto? Prolonga el tiempo de diástole y por lo tanto le da más tiempo a ese corazón de ser irrigado por las arterias coronarias. Hasta acá nos encargamos de estudiar justamente cuáles son los efectos del bloqueo beta 1, ¿no? O sea, del bloqueo cardíaco de los receptores. Ahora, también puede el bloqueo beta adrenérgico disminuir la presión intraocular. Esto es más que nada por receptores beta 2. Al ser bloqueados, disminuye la producción de humor acuoso. Entonces, se va a llenar menos el ojo, va a desarrollar menor presión intraocular. Eso puede ser útil para situaciones clínicas de aumento de presión intraocular. Que ya vieron, el glaucoma, por ejemplo, puede ser una indicación de beta bloqueantes. Puede generar alteraciones en la glucemia. Esto es importante porque justamente hay receptores beta 2, por ejemplo, en hígado, que se encargan de contrarrestar el efecto de la insulina, ¿no? Al activar proteínas GS a nivel hepático, activa la vía de glucogenólisis y gluconeogénesis y aporta al torrente sanguíneo glucosa, lo cual es necesario para el ejercicio, ¿no? Si yo tengo un beta bloqueante no selectivo, o sea que también bloquea beta 2, puede haber dificultades en contrarrestar la hipoglucemia que puede darse en distintas situaciones clínicas. Por ejemplo, diabetes. O sea, la diabetes puede ser una situación en la que siendo tratada con un hipoglucemiante, ya sea oral o la insulina misma, puede estar expuesto a hipoglucemias. Y si encima recibe un beta bloqueante, puede ser más difícil recuperarse de esa hipoglucemia. Vamos a ver también otras cuestiones que hacen a la contraindicación de beta bloqueantes en la diabetes más adelante. Y por otro lado, pueden aumentar el tono uterino. Los receptores beta se encuentran en el miometrio y son relajantes del músculo liso. Todas las proteínas GS en músculo liso son
relajantes. Entonces, si yo las bloqueo, puede aumentar el tono de ese músculo liso. En el tono uterino de una mujer no gestante no es un problema, pero en una mujer embarazada sí, con lo cual acá también se pueden razonar parte de lo que puede ser una contraindicación de los beta bloqueantes, el embarazo. Una cuestión que no me quedó puesta en la filmina anterior es que también el músculo liso bronquial está inervado por el simpático y tiene la posibilidad de generar broncodilatación por medio de receptores beta 2. Entonces, si yo bloqueo los receptores beta 2, voy a tener broncoconstricción, situación no deseable para una persona con asma. Fíjense cómo todo esto nos sirve para poder razonar por qué, por ejemplo, los cardioselectivos, los beta bloqueantes cardioselectivos cuentan con mayor beneficios o menor efectos adversos colaterales que los no selectivos. Y justamente esta contraindicación en pacientes con asma puede ser relativa si es para, por ejemplo, cuando uno piensa beta bloqueantes cardioselectivos. ¿Qué aplicaciones tienen en el aparato cardiovascular? Bueno, dijimos que mejoraba las taquiarritmias. Al disminuir la frecuencia cardíaca, mejora aquellas arritmias que se caracterizan por un aumento de la frecuencia cardíaca. Esto puede servir para la prevención de arritmias graves, como por ejemplo la fibrilación ventricular en el contexto de un síndrome de QT prolongado, y también en síntomas cardíacos vinculados con la tirotoxicosis, ¿no? Sabemos que la T4 genera una upregulation de los receptores beta, o sea, es una upregulation heterólogo, y que aumenta la sensibilidad del miocardio a la presencia de adrenalina, con lo cual administrar propranolol puede ser un tratamiento posible si esta persona tiene muchos síntomas cardiovasculares. De paso, también aclaro que el propranolol sirve por dos motivos. Uno por el bloqueo de los receptores beta y otro por la posibilidad de bloquear la deiodinasa periférica, como ya deben haber visto en el teórico de tiroides. Y esto es una ventaja porque disminuye la transformación de la prodroga T4 a T3, que es la fracción activa. ¿Qué otra aplicación tiene? Bueno, una aplicación muy interesante es la prevención del infarto de miocardio y sus complicaciones. Las personas que han tenido un infarto agudo del miocardio, si son tratadas con un betabloqueante, disminuyen la mortalidad en un 25%. Esto se debe a que la presencia del betabloqueante corta parte de lo que es un círculo vicioso en la situación del infarto agudo del miocardio, que es que posiblemente después de un infarto ese corazón no esté funcionando de la mejor manera, ya tiene un daño estructural y puede estar cruzando algún grado de insuficiencia cardíaca. Esta insuficiencia cardíaca puede ser asintomática, pero vinculado con la compensación por la presencia de adrenalina. Al yo bloquear los receptores beta, perdón, me anticipé, al esto es ser sostenido en el tiempo, se produce una remodelación que termina siendo perjudicial para la situación de eh, alimentación del miocardio, ¿no? Como la nutrición no va a ser la adecuada porque va a tener una hipertrofia que va a ir en detrimento del desarrollo de vasos. Entonces, no va a estar bien oxigenado y no va a haber una buena llegada de sangre. Con los betabloqueantes yo revierto esa situación y el uso continuado de betabloqueantes disminuye la demanda de oxígeno, redistribuye la corriente sanguínea y previene situaciones de arritmias que pueden estar vinculadas con el infarto del miocardio. Entonces disminuyen la muerte súbita. La insuficiencia cardíaca compensada justamente mejora en torno a esto por eh, disminuir, por mejorar la funcionalidad y la calidad de vida. Esto fue no solamente vinculado con esto que estoy diciendo, sino que también fue confirmado con distintos estudios clínicos que medían el aumento o la disminución de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca compensada. Disminuyen los días de hospitalización también, o
sea, las personas que tienen insuficiencia cardíaca se descompensa con algunas situaciones en particular y los betabloqueantes previenen estas descompensaciones. Lo que es importante saber es que si la insuficiencia cardíaca es que la bomba no cumple lo suficiente con sus funciones, ojo igual con dar betabloqueantes. O sea, al empezar el tratamiento habría que estar seguros de que esa insuficiencia cardíaca no se va a descompensar de una manera grave. Entonces, lo más probable es que si sea una persona que está con síntomas de insuficiencia cardíaca, se dilate la posibilidad de darle un beta bloqueante o tenga que hacerlo un profesional de la especialidad de cardiología. ¿Sí? Y a largo plazo disminuyen la remodelación ventricular con una disminución del volumen cardíaco, o sea, previene la cardiomegalia, previene la hipertrofia del miocardio, disminuye la tensión de llenado, que eso tiene que ver con la mejoría justamente del consumo de oxígeno, e incrementa la fracción de eyección. ¿Qué efectos tienen sobre la tensión arterial los beta bloqueantes? Acá siempre hay confusión y es importante señalarlo. Los beta bloqueantes pueden ser usados como antihipertensivos, o sea, tienen un efecto antihipertensivo. Pero ¿qué hay que tener presente? Ojo con las situaciones en donde la hipertensión está siendo demasiado elevada y hay sintomatología de los órganos blancos vinculados con esa tensión arterial elevada. Porque quizás esté muy activo el simpático y si yo le doy un beta bloqueante en ese momento agudo sin bloquear los receptores alfa, la adrenalina circulante puede hacer mella en esos receptores y al no contar con receptores beta 2 que favorezcan la vasodilatación puede empeorar esa situación. Eso es importante tenerlo en cuenta. Sin embargo, los beta bloqueantes pueden a largo plazo descender la tensión arterial, principalmente por un lado disminuir la contracción y el inotropismo del corazón por los receptores beta 1 con los que cuentan, y por otro lado por disminuir la resistencia periférica por distintos mecanismos, pero después de un plazo, ¿sí? No son los mejores antihipertensivos, o sea, no son de primera línea en personas que no tengan una patología cardíaca declarada, o sea, si no tienen insuficiencia cardíaca, se puede elegir otro tipo de fármaco que sirva para descender la tensión arterial. ¿Cómo es el efecto antihipertensivo de los beta bloqueantes? Inhiben los receptores beta 1 del aparato yuxtaglomerular. Este aparato que se encarga de la liberación de adrenalina tiene receptores beta 1 que sirven para aumentar su liberación. Entonces, si yo bloqueo los receptores beta 1, tengo una menor disminución de renina y una menor producción de angiotensina y angiotensina 2, que es un potente vasoconstrictor. Un poroto a favor de los beta bloqueantes. Pueden inhibir receptores beta en el sistema nervioso central, aquellos que pueden atravesar la barrera hematoencefálica, obviamente. Entonces, disminuirían el tono del sistema nervioso simpático propio por impedir el feedback positivo que pueden tener los receptores beta a nivel central. O sea que tienen el efecto central de disminuir la tensión arterial. Puede haber un cambio en la sensibilidad de los vasoreceptores que se encargan justamente de sensar a ver cómo está haciendo la tensión arterial. Y al cambiar esta sensibilidad, en general es en detrimento de la tensión arterial. O sea, pueden bajar la tensión arterial por el cambio de sensibilidad de los vasoreceptores. Algunos betabloqueantes pueden favorecer la liberación de óxido nítrico y de prostaciclina, que son vasodilatadores. Puede haber, según cuál sea el betabloqueante, activación de receptores beta 2, ¿no? Por ejemplo, hablamos del ceriprolol, por ejemplo, hablamos de los cardioselectivos. Los cardioselectivos solo van a bloquear beta 1, entonces los beta 2 van a estar disponibles para su activación. Y otra cuestión adicional puede ser el bloqueo de receptores alfa 1 por parte del labetalol o el carvedilol. Fíjense cuántos efectos antihipertensivos tienen los beta bloqueantes que pueden servir como beneficio y como indicación como antihipertensivos. Otra cuestión que me olvidé es el bloqueo de la penetración de calcio que se da, por ejemplo, con el carvedilol y la apertura de conductos de potasio. Todo esto
vinculado con la posibilidad de relajar el músculo liso. Otros usos que pueden llegar a tener. El glaucoma de ángulo abierto puede ser una indicación, ¿sí? Es justamente como disminuyen la producción de humor acuoso, disminuyen la tensión intraocular. El hipertiroidismo, por lo que mencionamos del propranolol. La prevención de migrañas, que eso lo pueden preguntar a los ayudantes, que no voy a querer meterme demasiado con todo esto, pero lo importante de las migrañas es que sirven como terapia preventiva. Las alteraciones motoras que puedan generarse en algunos casos, principalmente en aquellas que pueden tener que ver algún efecto periférico, como el temblor esencial. La abstinencia al alcohol pueden disminuir los efectos adversos que genera la abstinencia al alcohol vinculada con la activación del simpática y el riesgo de arritmias que pueda llegar a tener. La profilaxis de las hemorragias de las varices esofágicas vinculado con eh, una mejoría ante la presencia de beta bloqueantes de la circulación portal y esplénica. Y en algunas personas pueden servir para disminuir los síntomas de ansiedad, mejor dicho, disminuir los síntomas físicos de la ansiedad si tienen alguna situación de exposición. ¿Cuáles son las interacciones medicamentosas? Bueno, podemos pensarlas según las funciones en cuanto a la farmacodinamia o según la farmacocinética. En la farmacocinética vamos a mencionar las que siempre están, que tienen que ver con inductores e inhibidores enzimáticos. Inductores como la fenitoína, rifampicina, fenobarbital y el tabaco pueden aumentar la eliminación, principalmente de propranolol, disminuyendo la vida media, ¿no? Y la cimetidina y otros antidepresivos como la fluoxetina pueden disminuir su eliminación. Los fármacos que disminuyen el flujo hepático pueden alterar la eliminación de fármacos que se eliminan por vía hepática y que tienen una alta extracción. El propranolol es uno de ellos. Al disminuir el flujo, llega menos oferta al hígado de propranolol y se elimina menos, ¿sí? El propranolol mismo también disminuye el flujo hepático, con lo cual puede haber un cambio importante a la hora de la administración continuada en torno a la vida media del mismo propranolol. Y en torno a lo farmacodinámico es todo lo que puedan pensar, ¿no? Eh, la combinación con otros antiarrítmicos puede favorecer aún más la presencia de arritmias. Con otros antihipertensivos puede potenciarse la hipotensión. Los depresores cardíacos, como los bloqueantes cálcicos no dihidropiridínicos, pueden favorecer la disminución aún más de las 4 propiedades cardíacas. Y los antiinflamatorios no esteroides, que vamos a ver en el tercer parcial, disminuyen la producción de prostaciclina, entonces podrían alterar algo del efecto antihipertensivo de los betabloqueantes. Con respecto a efectos adversos, ya la mayoría de las cuestiones las pueden razonar, digamos, como podemos ir pensándolas a lo largo del tiempo. Pueden generar una exacerbación de sus funciones, o sea, pasarnos de la dosis o que la persona sea más susceptible, puede generar bradicardia o síncope, extremidades frías con la aparición del fenómeno de Raynaud. El fenómeno de Raynaud en realidad se da por la exposición al frío en algunas personas y son susceptibles justamente a fenómenos de vasoespasmo que pueden empeorar con los betabloqueantes. Pueden favorecer la broncoconstricción, o sea que guarda con pacientes con asma. Enmascaran los síntomas de la hipoglucemia y retrasan su recuperación. Esto de enmascarar los síntomas de la hipoglucemia seguramente lo verán en el práctico, pero tiene que ver con que al momento de bajar la glucosa, el simpático se va a activar para, como una situación de estrés, para intentar compensar esa situación al activar los receptores hepáticos. Claro que la adrenalina, al liberarse de la glándula adrenal, va a circular por todo el torrente sanguíneo, porque es una liberación endócrina, y también va a hacer mella a los receptores cardíacos. Entonces, en la persona que está empezando a sentir la hipoglucemia, va a sufrir una activación adrenérgica cardíaca, va a tener palpitaciones, va a tener sudoración fría, extremidades frías. Si uno le da un betabloqueante, posiblemente no tenga estos síntomas y no pueda reconocer de manera precoz la hipoglucemia y no la pueda compensar rápidamente. Eso quiere decir que esa hipoglucemia puede seguir prosperando hasta llegar a un valor muy bajo
en el cual empieza a tener síntomas vinculados con el mal funcionamiento del sistema nervioso central. Recuerden que el sistema nervioso central se alimenta exclusivamente por glucosa. Entonces, eso puede llevarlo al coma, a convulsiones y a la muerte. Entonces, es un efecto adverso a tener en cuenta. A nivel del sistema nervioso central puede generar fatiga, alteraciones del sueño o depresión, siempre y cuando atraviesen la barrera hematoencefálica. Y puede haber algunas alteraciones en lipoproteínas, principalmente con los de primera generación. Algo muy importante a tener en cuenta es que si una persona está recibiendo betabloqueantes durante largo tiempo, no hay que interrumpirlos abruptamente, porque puede exponerlo a riesgo de muerte súbita. Esto está vinculado justamente con que al estar durante un tiempo prolongado con los receptores beta bloqueados, se produce una upregulation a nivel cardíaco y que al desaparecer los beta bloqueantes, todos esos receptores quedan disponibles para el estrés adrenérgico. Entonces puede llevar a las arritmias que en realidad estábamos intentando evitar de manera repentina. Entonces, en función de estos efectos adversos, podemos pensar las precauciones o las contraindicaciones. Y van a ver una regla mnemotécnica que voy a ir también diciendo, pero la van a ver en el práctico también, que tienen que ver con ir enumerando situaciones clínicas que deberían tenerse precaución a la hora de indicar un betabloqueante. Una es el asma, como ya bien vimos. Los betabloqueantes podrían favorecer la broncoconstricción por el bloqueo beta 2. Ahora, si son receptores, si son cardioselectivos los betabloqueantes, no deberían tener tanto riesgo en asma, ¿no? Entonces esta contraindicación sería relativa. Habría que ver el grado de broncorreactividad y la dosis que va a necesitar el paciente. Recuerden que todos los fármacos que son selectivos por un receptor, si yo sigo aumentando la dosis, puede perder selectividad. Entonces, los cardioselectivos a altas dosis pueden no ser tan selectivos. Estas precauciones son las que tenemos que tener en cuenta a la hora de pensar si lo administro a un paciente con asma o no. Las bradiarritmias o los bloqueos de grado 2 y 3 son contraindicaciones absolutas de los betabloqueantes. Esto es claramente porque puede llevar a un paro o una falla de bomba abrupta y exponer a un riesgo vital a la persona. Entonces, hasta que no sea corregido ese bloqueo, no se debería dar un betabloqueante. La claudicación intermitente es una contraindicación relativa de los betabloqueantes. Para no excederme mucho con el tiempo, pueden conversarlo con sus ayudantes en el práctico. La diabetes, por el mismo motivo que dijimos anteriormente, que enmascara los síntomas de la hipoglucemia y puede dificultar la recuperación de una hipoglucemia. Claro que esta contraindicación es relativa. ¿Por qué? Porque no todas las personas con diabetes están tratadas con hipoglucemiantes y por otro lado, porque si uno lo hace con mucho cuidado, en teoría el paciente con diabetes no debería tener nunca hipoglucemia. En ese caso, también hay que sopesar que si tiene algún grado de insuficiencia cardíaca, se va a ver beneficiado también la persona con el tratamiento de beta bloqueantes. Entonces, esto hace relativa la contraindicación. La depresión, la fatiga y las alteraciones del sueño también son eh, contraindicaciones relativas. Relativas porque no todos los beta bloqueantes atraviesan la barrera hematoencefálica. El propranolol, por ejemplo, sí atraviesa la barrera hematoencefálica, entonces la contraindicación estaría más presente para este tipo de fármaco, y el atenolol es más hidrosoluble, con lo cual no contaría con esta contraindicación. De nuevo, es una contraindicación relativa. Fíjense que venimos mencionando de la A a la D todos efectos que pueden ser deleterios con la persona, ¿no? Seguimos con la E. Las emergencias hipertensivas o el embarazo son precauciones, o sea, son contraindicaciones relativas para los betabloqueantes. ¿Por qué relativas? El feocromocitoma pueden usarse los betabloqueantes siempre y cuando previamente se haya bloqueado el receptor alfa con anticipación. El embarazo, lo que importa es no desbalancear justamente
receptores beta y alfa para no aumentar el tono del miometrio. Entonces, el labetalol, bloqueante alfa y beta, podría utilizarse en el embarazo para el control de la hipertensión, por ejemplo. Eh, los fenómenos de vasoespasmos hay que tener precaución, principalmente con el fenómeno de Raynaud. Más que nada porque si los betabloqueantes producen extremidades frías por vasoconstricción periférica vinculada con el bloqueo de receptores beta 2 y la inclinación de la balanza hacia el receptor alfa 1, las personas con fenómeno de Raynaud pueden tener una vasoconstricción demasiado marcada que puede llevar a la isquemia y a la gangrena de uno de sus dedos. Nada grato. Obviamente esto es relativo porque tendría que ser un beta bloqueante no selectivo. La glomerulonefritis podría ser otra contraindicación, vinculado más que nada con que es una patología que puede llevar a la insuficiencia renal. Entonces, la insuficiencia renal es una contraindicación relativa de los betabloqueantes. Principalmente, los betabloqueantes que van a estar contraindicados en esta condición van a ser los hidrosolubles. Otra vez, la importancia de las clasificaciones de los fármacos. Hipersensibilidad siempre está presente como una contraindicación y la insuficiencia cardíaca descompensada es una situación de otra contraindicación absoluta. ¿Qué es la insuficiencia cardíaca descompensada? Prácticamente el paciente está en shock cardiogénico, en una falla aguda de bomba, y hasta no compensar esta insuficiencia cardíaca de otra manera, el paciente no debería comenzar con un tratamiento con beta bloqueantes, para no deprimir más la función cardíaca que ya está siendo insuficiente. Y obviamente la interrupción repentina no debe ser algo buscado, siempre tiene que disminuirse paulatinamente la dosis. Algo que les quería proponer antes de terminar con metabloqueantes está vinculado con pensar comparativamente las farmacocinéticas de algunos metabloqueantes. Entonces, ¿cómo estudia uno una farmacocinética? Bueno, lo que interesa es de ese esqueleto que seguramente en algún momento repasaron con los ayudantes, de cómo es un fármaco liposoluble y cómo es un fármaco hidrosoluble, intentar ver las farmacocinéticas de algunas medicaciones de relevancia y ver si coincide con liposoluble o hidrosoluble. Y en todo caso, saber las excepciones de por qué ese fármaco es liposoluble, pero sucede otra cosa. Por ejemplo, el propranolol se puede dar por vía oral y su absorción es casi completa. Sin embargo, presenta un importante primer paso hepático, que reduce su biodisponibilidad un 30%. Su vida media es de 4 horas, tiene una unión a proteínas plasmáticas elevada, ¿sí? 90%, tiene un volumen de distribución elevado, esto nos quiere decir que está ampliamente distribuido por el organismo, y pasa la barrera hematoencefálica, eso va en consonancia con el volumen de distribución. Cuenta con un metabolismo hepático y una excreción renal. Entonces, ese esqueleto nosotros podemos pensarlo de un fármaco liposoluble. Entonces, dentro de los betabloqueantes, si nos preguntan un ejemplo de betabloqueante liposoluble, el propranolol sería uno de ellos. Veamos qué pasa con el atenolol. El atenolol puede administrarse por vía oral, sin embargo tiene una absorción del 50% sin eliminación presistémica. Esto quiere decir que el hígado no colabora a esta merma en la biodisponibilidad, ¿sí? Sino que no se absorbe de manera completa. Esto puede estar hablando justamente de la dificultad en atravesar barreras, membranas biológicas, ¿no? Fíjense si seguimos viendo su farmacocinética. Tiene una vida media de 5-8 horas, bastante larga, una unión a proteínas plasmáticas extremadamente baja, del menos del 5%, y un volumen de distribución relativamente bajo. Entonces, ya, y como para terminar de liquidarlo, la excreción renal es la principal vía de eliminación. Y no habla de metabolismo hepático, de hecho no tiene eliminación presistémica. Esto quiere decir que es muy probable que el atenolol sea filtrado exclusivamente. Todo eso, salvo la administración por vía oral, es muy característico de fármacos que tienen baja liposolubilidad, o sea, son hidrosolubles. Entonces el atenolol podríamos pensarlo como un beta bloqueante hidrosoluble. Y la excepción
todo, digamos, a la cuestión pensada en fármacos hidrosolubles, es que se da por vía oral. Sin embargo, es coherente con este pensamiento que su absorción sea baja, digamos, no sea completa. Eh, Podríamos pensar que para que tenga una mejor biodisponibilidad uno podría darlo por vía endovenosa, claramente. Sin embargo, la vía oral evidentemente es suficiente esta absorción para obtener beneficios terapéuticos en algunas personas. El carvedilol me parece importante, junto con el abetalol, que conozcan gran parte de sus fenómenos. Y una cuestión que no dije es que el carvedilol tiene un efecto antioxidante, igual que otros betabloqueantes, pero el carvedilol es como uno de los más importantes en este efecto, que colabora a el efecto antihipertensivo y también a los fenómenos protectores cardíacos. Para ir cerrando, rápidamente hablamos de los antagonistas alfa 1. Los antagonistas alfa 1 ya lo habíamos mencionado. eh, Son bloqueantes alfa 1 específicos, ¿no? Y por lo tanto pueden tener distintos perfiles de efectos, ¿no? Principalmente los que nos van a interesar son el efecto vasodilatador con el que cuentan. Recordamos que alfa 1 está ligado a GQ, en músculo liso vascular genera vasoconstricción, entonces su bloqueo va a generar vasodilatación e hipotensión. Podrán decirme, bueno, entonces se pueden usar para la hipertensión arterial. No, lamentablemente eh, son fármacos que han sido reemplazados por otras medicaciones mucho más eficaces para controlar la presión arterial. Eh, pero como efectos adversos que tenían al principio, es que la hipotensión al principio del tratamiento, o sea, como la primera dosis, puede generar una hipotensión muy marcada, que puede ser ortostática o no, y una taquicardia refleja, este efecto adverso secundario, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta para indicar al paciente que si recibe alguno de estos fármacos, tenga en cuenta que lo tendría que tomar a la noche al momento de acostarse para evitar hipotensión ortostática y evitar caídas, especialmente si son adultos mayores. ¿Por qué les digo esto? Porque una de los otros efectos que tienen los antagonistas alfa 1 es la relajación del esfínter prostático, del esfínter interno, de la uretra y del trígono que está referido con los receptores alfa 1A. Esto nos puede servir como indicación para los síntomas vinculados con la retención urinaria en pacientes con hiperplasia prostática benigna, que pueden ser adultos mayores, ¿no? Y en adultos mayores, la precaución que tenemos que tener siempre es prevenir caídas para evitar la fractura de cadera, por ejemplo. Entonces, si yo tengo un fármaco que potencialmente me puede generar una hipotensión ortostática, podría favorecerme las caídas. Fíjense ahí, una de las precauciones que hay que tener con los antagonistas alfa 1 es la hipotensión ortostática, especialmente en adultos mayores. La doxazosina y la terazosina están marcadas aquí porque tienen, mejor dicho, mayor eficacia en mejorar los síntomas de retención urinaria o prostatismo en la hiperplasia prostática benigna por producir apoptosis de las células musculares en el esfínter interno de la uretra y suelen ser más específicos con los receptores alfa 1. Entonces tendrían menor tasa de efectos colaterales vinculado con la hipotensión. En general, se utilizan en combinación con el finasteride y el dutasteride para el tratamiento de hiperplasia prostática benigna. Estos dos fármacos los vamos a ver cuando veamos en endocrino farmacología de las hormonas sexuales masculinas. Uno de los efectos adversos que pueden generar aparte es la eyaculación retrógrada. Esto es que justamente al momento de eyacular, en lugar de ir en un solo sentido, el semen va en sentido contrario y termina en la vejiga. Eso puede generar dificultades en la concepción en personas que están recibiendo este fármaco o la generación de orina turbia, ¿no? Pero por presencia de semen en la orina. Esto es nada más esquemático
para recordarles que los receptores alfa 1 están más que nada en el esfínter interno, que es involuntario, y el trígono, produciendo su contracción para evitar la diuresis. Perdón, la micción. Y al relajarse, al bloquearse con alfa 1, produce su relajación y el esfínter externo es el voluntario y es el que nosotros controlamos. Un mero comentario: no dejen de leer arcabioides del cornezuelo de centeno, que son, por ejemplo, la ergotamina, la ergocristina, ergocriptina, ergocornina y la ergonovina, que son fármacos que son agonistas parciales alfa 1. Esto quiere decir que van a comportarse como planteamos en el dualismo competitivo. Cuando hay bloqueo, cuando hay mucha presencia agonista total, se comportan como antagonistas, y cuando hay poco agonista, se comportan como un sinergismo potenciación, ¿no? Entonces, es un poco más compleja la farmacología de estas medicaciones porque también actúan sobre receptores serotonérgicos que son vasoconstrictores. Lo que quiero que se lleven de ellos es que sirven para las migrañas y pueden prevenir o tratar las hemorragias puerperales, justamente por la contracción que pueden generar en el miometrio y la disminución entonces de las hemorragias. Uno de los efectos adversos más problemáticos de estos fármacos está vinculado con la vasoconstricción, que es lo que se denominaba ergotismo anteriormente, y que importa mucho a la hora de las interacciones farmacológicas. Y de los antagonistas alfa 2, solo recordarles los nombres. La yoimbina se usaba antes para la disfunción sexual en el hombre y actualmente dejó de utilizarse por la llegada de los inhibidores de las fosfodiesterasas. Recuerden que la yoimbina se utilizaba por vía intracavernosa, lo cual claramente era mucho más incómodo que la administración de los inhibidores de fosfodiesterasa, que sea por vía oral. La mirtazapina es un antagonista alfa 2 y también antagoniza receptores serotonérgicos, utilizado para la depresión. La fenoxibenzamina dijimos que era irreversible, la fentolamina reversible, se utilizan principalmente para el tratamiento del feocromocitoma. Lo charlaremos en los prácticos para que no me extienda más con esta clase. Como conclusión, es necesario saber lo mínimo de clínica para poder plantearse las preguntas pertinentes y entender los efectos terapéuticos y adversos. O sea, en qué situaciones sería favorable el uso de un fármaco y en qué cuestiones uno tendría que tener precaución. Es necesario conocer en detalle la fisiología y la bioquímica del cuerpo para entender farmacología. El formar un criterio nos dará la pauta de cuánto conocer del amplio vademecum que presenta el abordaje de las sinapsis adrenérgicas, y es importante priorizar el pensamiento clínico y crítico y la integración a la hora de estudiar farmacología y medicina, considerando usar de manera racional los fármacos. Y es inevitable hacer uso de cierta memoria enciclopédica para estudiar farmacología. Espero no haberles quemado mucho la cabeza, les agradezco la atención y nos estaremos viendo en los prácticos.